Como ejemplo de aplicación de los diagramas de fuerza y la segunda ley de Newton, vamos a intentar resolver estos dos sistemas de poleas. Dice calcular la aceleración de los bloques en las figuras y la tensión de las cuerdas, suponiendo que tanto estas como las poleas tienen masas despreciables y que no existen rozamientos. Se sobreentiende que las cuerdas son inextensibles, por lo tanto, si son inextensibles, la longitud de esta cuerda va a ser siempre la misma, por lo tanto, la aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2 va a ser la misma. ¿Vale? En el momento que las cuerdas fueran extensibles, las aceleraciones no serían iguales. Nosotros, como veis, aplicamos la fuerza F y vamos a hablar un poco de las cuerdas. ¿Vale? Fijaros que tengo un primer tramo de cuerda naranja donde yo aplico una fuerza F que, como la cuerda es inextensible, lo que hace básicamente es, en forma de tensión, venir hasta este punto. Se transmite la cuerda sin perder intensidad porque la fuerza sin perder intensidad, ¿vale? En forma de tensión de la cuerda, porque no se puede extender la cuerda. De esta manera, yo tendré que utilizar sumatorio de fuerzas es igual a dP partido por dt, que sabéis que como las masas son constantes tanto de los bloques M1 y M2, podré utilizar que sumatorio de fuerzas es masa por aceleración. Aplicaré esta ecuación, o sea, esta segunda ley de la dinámica, a la masa 1 y a la masa 2, masa 1 y masa 2, fijándome que sumatorio de fuerzas en la masa 1 es igual a M1 por A1, el sumatorio de fuerzas en la masa 2 es M2 por A2, sabiendo que A1 es igual a A2 por ser las cuerdas inextensibles. Bueno, no en vector, ¿vale? Vamos a cogerlo mejor en módulo, ¿vale? Porque parece que una va para arriba, otra va para abajo. Lo primero que haremos será considerar la masa 1 como un punto y ver las fuerzas que actúan sobre ella. Evidentemente actúa la fuerza F, que la acabamos de pintar, que es la fuerza aplicada, actúa el peso M1 por G hacia abajo y una tensión de la cuerda que lo soporta hacia arriba, esta tensión aquí. Ojo, porque en una cuerda inextensible, en el que por lo que pasa por una polea, la polea es importante que no tenga masa. No tenga masa, ¿vale? Si no tiene masa y no se consideran las dimensiones de la polea, se entiende que la tensión se transmite a todos los puntos de la cuerda, por lo que la tensión aquí y aquí van a ser iguales. ¿Vale? Ejercicios que consideraran radio de la polea o masa de la polea implicarían tener que trabajar con sólidos rígidos, que eso se ve mucho más adelante. ¿Vale? Así que de momento, para nosotros las poleas van a ser meros pasadores, van a ser unos elementos que van a permitir cambiar la dirección de los cables. Estas serían las fuerzas que actúan y evidentemente el movimiento se produce hacia abajo. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Elegir un sistema de referencia, ¿vale? Con dos ejes. Evidentemente hago que uno de los ejes coincida con el eje del movimiento, con la dirección del movimiento. Así que si os parece, voy a elegir el eje Y positivo hacia abajo. Y por lo tanto, el eje X positivo, pues lo voy a elegir en horizontal, en perpendicular. De esta manera, yo lo que tendré será que el sumatorio de fuerzas se divide en dos ejes, en el eje OX y en el eje OY. Este sería el OX y OY. En el eje OX yo tendré ninguna fuerza, así que no se pone sumatorio de fuerzas, sería 0 y aceleración sería 0, así que no se pone absolutamente nada, no tengo nada. Y en el eje OY tengo positivas la fuerza aplicada y el peso y negativa la tensión. Y esto me dará lugar a masa por aceleración en el eje Y, es decir, masa 1 por la aceleración del bloque 1. Esa será la primera ecuación para el objeto 1. ¿Qué ocurre con el objeto 2? El objeto 2, por supuesto, tiene su propio sistema de referencia, que, si os parece, como va hacia arriba, ¿vale? Si yo cojo el bloque M2 y veo que tiene la tensión hacia arriba y, por supuesto, su peso hacia abajo, pero el movimiento se produce hacia arriba, yo lo que voy a hacer es elegir su Y positivo hacia arriba y su X positivo hacia la derecha. En el eje OX no sucede nada, no se pone nada. Y en el eje OY tendremos que hacia arriba positiva tenemos la tensión menos la más menos M2G, que va hacia abajo, es igual a M2 por A2. Estas serán las dos ecuaciones del movimiento.
Con estas dos ecuaciones lo que tenemos que intentar es trabajar para conseguir la resolución del ejercicio. ¿Qué es lo que haremos? Bueno, pues sabemos que tenemos M1, M2, que A1 y A2 realmente valen lo mismo, así que si os parece les llamamos A. Y como incógnitas tenemos la tensión y la aceleración. ¿Qué es lo que hago? Pues un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tendremos, si os parece, lo que hacemos es despejar la aceleración de ambos, ¿vale? Cogemos la marrón y digo que A es F más M1G menos T partido por M1, y de la azul despejo la aceleración y me queda que A es igual a T menos M2G partido por M2. ¿Y qué hago? Igualo las dos. Hago igualación, ¿vale? Podría utilizar cualquier otro sistema que conozcáis. F más M1G menos T partido por M1 es igual a T menos M2G partido por M2. Trabajo todo con letras. Paso las masas multiplicando para allá y me queda M2F más M2 por M1 por G menos M2 por T es igual a M1 por T menos M1, vamos a mover esto un poquito, ahí lo tenemos, menos M1 por M2 por G. Las tensiones las ponemos al mismo lado y lo otro al lado contrario y tendré M2F más 2 veces M1 M2G partido por M1 más M2 será igual a la tensión. Sustituyendo los resultados podréis obtener el valor final. Cuidado, porfa. Masas vienen en gramos. Esto es muy común. 0,05 kilos, 0,08 kilos. La fuerza viene en newtons. El newton tiene una equivalencia, en Estados Unidos se habla de dinas en vez de newtons. Que sepáis que un newton son 10 a la 5 dinas, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, pero el newton es la unidad del sistema internacional. Recordad que como la fuerza viene de masa por aceleración, un newton no es más que la masa que se mide en kilogramo y la aceleración en metro segundo cuadrado. Así que el newton se puede escribir como kilogramo newton, kilogramo metro partido por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Este de aquí os lo dejo como ejercicio. Es muy parecido, muy parecido. Lo único que aquí el tramo de cuerda naranja, que es el que transmite la tensión, es horizontal. Esto sería T igual a esta T, ¿vale? Y en M1 aparecería la normal y el peso en el eje Y, ¿vale? Por supuesto el movimiento sería hacia acá y el movimiento sería hacia acá. Claro, la normal y el peso, como no hay movimiento en el eje Y, no hay aceleración. Entonces tendríais que la normal menos el peso tendría que ser igual a 0 porque no hay aceleración y la normal sería igual al peso. Como nos dicen que no hay rozamiento, no va a afectar para nada lo que suceda en ese eje. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenéis un ejemplo de cómo resolver un ejercicio con poleas simples.